Bueno, hoy es domingo, si no me equivoco, 6 de marzo del 2016. 6 de marzo del 2016. Me da mucho gusto que estemos todos aquí. Hoy no vamos a tener tiempo de descubrir allá, pero vamos a estar descubriendo aquí lo que la palabra de Dios dice. Normalmente estamos juntándonos por mesas y cada equipo está descubriendo por sí solo lo que la palabra de Dios dice. Es muy importante que usted sepa que Dios no quiere que solamente un líder, un pastor, un padre, un sacerdote sea el que conozca de la palabra de Dios. Dios quiere que todo el mundo sepa quién es Él y que todo el mundo pueda tener la oportunidad de descubrir a través de la palabra de Dios las verdades profundas que cambien tu vida. Dios no tiene secretos, simplemente tiene cosas que necesitamos buscarlas. Son como tesoros, los tesoros están escondidos. El petróleo, por ejemplo, que es un gran tesoro, no se encuentra así en la superficie, uno tiene que cavar hondo para encontrarlo. La mayoría de los metales preciosos están en la tierra y hay que profundizar, en las montañas y hay que picar. Así que es importante que tú y yo aprendamos a buscar el alimento espiritual. En el Padre nuestro, el Señor Jesucristo dijo, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y no se refería solamente a las necesidades materiales, se refería también a las necesidades espirituales, el pan de la palabra de Dios. Me da tanto gusto tener personas que nos visitan por primera vez. Estamos viendo un tema precioso que tiene que ver con la oración. Y claro, es un tema, les voy a confesar, un tema nuevo para mí porque estamos viendo un nuevo tipo de oración. La oración que puede mover los cielos. La oración que es atrevida, intrépida al conocer lo que Dios quiere que sus hijos hagan. Estamos viendo que hay un problema en la eternidad. Dios es eterno y Él es autosuficiente, nadie le pide cuentas a Dios, Él no vive en este tiempo, Él trasciende el tiempo, pero al hacer esta creación, especialmente al crear al ser humano, Dios entra en el tiempo. Y en este periodo de tiempo que llamamos la era del hombre, ¿verdad? En esta era, hay un punto que es la eternidad pasada donde Dios ha vivido y la eternidad futura donde Dios siempre vivirá. Pero en medio hay un lapso que llamamos el tiempo. Y en el tiempo Dios le dio al hombre libre voluntad, libre albedrío. Él lo diseñó así. Él no quiso que su creación fuera autómata, fuera robots, fueran personas programadas para decir todo el día, te amo Dios, eres lindo, precioso, alabado sea tu nombre. No, Él quería que hubiera personas que voluntariamente decidieran amarlo y obedecerlo. Por lo tanto, Dios en su palabra nos revela que la voluntad de Él no se va a llevar a cabo a menos que el hombre ceda, a menos que el ser humano esté de acuerdo con Él. Dios tiene su voluntad, pero el hombre también tiene la suya. Y ese es un ligero problema, porque cuando la voluntad de un hombre no está de acuerdo con la voluntad de Dios, instantáneamente Dios está siendo, por así decirlo, restringido. Y para que esto no se malentienda, ¿quién puede detener la mano de Dios? ¿Quién le puede decir a Dios, no hagas esto, no hagas lo otro? Él mismo ha decidido no hacer nada, sino a través de su creación, a través específicamente de sus hijos y sus hijas. Aclaro que la Biblia nos enseña que no todos son hijos de Dios. La Biblia católica, por ejemplo, nos expresa que Cristo vino a lo suyo y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que le reciben y creen en Él, les da el poder y el derecho de hacerlos y convertirlos en hijos de Dios. Así dice la Biblia. Por lo tanto, no todos aplican para este principio. Aquellos que creen en Jesucristo como el Señor y Salvador y le entregan su vida, se arrepienten,
vienen a ser nuevas criaturas, vienen a ser ahora hijos de Dios, y esto nada tiene que ver con ninguna religión, con ninguna filosofía, ni siquiera con el cristianismo. Tiene que ver con la relación con Dios. La semana pasada pusimos un ejemplo para que se entendiera lo que estamos diciendo. Si yo estuviera solo en este lugar y solo hubieran estas bancas, este atril de madera que algunos le llaman púlpito, bueno, es un atril de madera, ¿verdad? Y algunos le llaman a esto el altar, pero pues bueno, son unos escalones. Aquí tengo yo otro atril de música, music stand, ¿verdad? Un monitor. Si ustedes no estuvieran en este lugar, yo no tendría ninguna restricción, porque yo puedo agarrar este monitor y moverlo a mi antojo. No me va a oponer ninguna resistencia, porque no tiene voluntad. Yo puedo hacer lo que quiera, puedo poner esto de cabeza si yo quiero, lo puedo destruir inclusive, no se va a quejar, no se va a oponer de ninguna manera. En el momento que ustedes entran en este santuario, yo estoy restringido. ¿Por qué razón? Porque yo no puedo hacer lo que yo quiero. Porque yo no puedo obligarlos a hacer algo que ustedes no quieren hacer. Cualquiera de nosotros diría, yo no lo quiero hacer. Si yo les digo ahorita, pónganse de pie, y hay alguien que dice, no me quiero poner de pie. ¿Quién lo va a hacer poner de pie? Si no soy la policía, no tengo una pistola de manos arriba, ¿verdad? No puedo hacer eso. Ustedes tienen una voluntad que si tú y yo nos ponemos de acuerdo, por ejemplo, podríamos pintar este santuario, podríamos iluminar más. Mire cuánto foco ya se fundió, ¿verdad? Tenemos que cambiarlos, pero para subir allá arriba, híjole, se necesita un valiente, ¿verdad? Que no le tenga miedo a las alturas. Tenemos la escalera allá afuera, ya vamos a cambiar los focos. Se necesitan, ¿verdad que sí? Se siente medio en penumbra esto. Así. A mí no me gustan las cosas así medio oscuras. Por eso me gusta atender nuestra reunión en la cafetería, que hay mucha luz. Pero ¿sabe una cosa? Hasta que ustedes y yo, nos ponemos de acuerdo, mi proyecto se puede hacer. Vamos a suponer que yo como pastor, como líder de este grupo, les digo, necesitamos pintar esto de un color más alegre, caray. Vamos a pintarlo de un anaranjadito suave o algo así bonito. Pero si usted no está de acuerdo conmigo, no se va a poder hacer. Hasta que usted toma la voluntad y en su libre voluntad y libertad dice, sí, yo te apoyo, vamos a hacerlo. Cuando alguien dice, vamos, se hace. Por así decirlo, Dios no creó a un hombre por obligación que tenga que oírlo. Habiendo creado con tal libre albedrío, el poder de Dios está en consecuencia restringido por este hombre. Él no puede hacer automáticamente lo que quiera, sino que tiene que esperar al hombre si éste también quiere. Dios no puede tratar al hombre como si fuera madera, piedra, mesa, silla, simplemente porque Dios mismo le dio al hombre, al ser humano, libre voluntad. Se llama libre albedrío. Desde el día en que Dios creó al hombre y hasta este mismo momento, la voluntad libre del hombre puede permitir o puede impedir que se cumpla la autoridad, la voluntad de Dios. Hay un versículo, no lo busque, en Mateo 13:58, que cuando yo lo leí me fundió los fusibles. Dice así: ¿y no hizo allí Jesús muchos milagros por causa de la incredulidad de ellos? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Que Jesús no pudo hacer milagros solo porque allá no creyeron? Exactamente. Jesús no pudo o no quiso. No pudo. Así dice la Biblia, que no pudo. ¿Por qué? Porque la voluntad de los enfermos no se ajustó con la voluntad de Dios. Si tú quieres seguir enfermo, no hay poder humano que te sane. Dios quiere sanarte. Dios quiere sanarme. ¿Vas a poner tu voluntad en línea con Dios? Dios quiere restaurar tu matrimonio. Dios quiere sanar tu vida. Dios quiere restaurar la relación que hay entre tus hijos y tú. Pero si tú no te pones de acuerdo, se puede cumplir lo que dice Mateo 13:58. Y Jesús no pudo hacer muchos milagros en su casa, tu casa, mi casa, por causa de la incredulidad de los que vivían en esa casa. La incredulidad ata las manos de Dios. Bueno, estamos hablando en un sentido metafórico. Acuérdese que Dios es soberano, pero Él mismo, en este tiempo, en el cielo, Él es Dios. En la eternidad no hay nadie ni nada que se le oponga. Pero cuando Él ve esta tierra, Él mismo decidió que tú y yo le amáramos por libre voluntad. Ahora,
No podemos manipular a Dios para hacer lo que Él no quiere. Eso sí, que quede claro. Nadie absolutamente puede hacerle manita de puerco a Dios, hacerle una llave china, ¿verdad? Ponerle una pistola y hacer que Él haga lo que Él no quiere hacer, lo que no es su voluntad. Pero de alguna manera, que todavía no entiendo y no me preguntes, sí podemos impedir, frenar, estorbar lo que Dios sí quiere hacer. Ya sea por incredulidad o porque no nos atrevemos o no somos osados, intrépidos para pedir lo que se necesite para que se cumpla su voluntad y venga su reino. Repito el mismo ejemplo. Si Dios quisiera que nosotros pintáramos este edificio, es un edificio, ¿verdad? Este auditorio, lo pintáramos de un color, si es su voluntad, ¿tú crees que se ofendería si nosotros le pedimos brochas y pintura? No, es más, hasta tienes que ordenarlo. Sí, Jesús, necesito 10 brochas y 4 botes de pintura. Y una escalera y además guantes y goggles para los ojos. Y el Señor dice, ¿cómo no, mijo? Ahí están. Wow, porque es su voluntad. Y cuando tú te alineas a la voluntad de Dios, las cosas suceden. Por esta razón, por lo tanto, podemos decir que durante este periodo que llamamos tiempo, que se extiende entre las dos eternidades está el tiempo, la autoridad de Dios está restringida por el hombre. Ahora, ¿por qué debe Dios estar restringido en el tiempo? Porque Él sabe que en la segunda eternidad, la que ha de venir, tendrá una voluntad en armonía con nosotros. O sea que van a estar de acuerdo el libre albedrío del ser humano y la voluntad de Dios, y eso es glorioso. En eso se gloria mi Dios. En eso se gloria mi Dios. Les dije la semana pasada que si tú colocas un libro en una mesa, ahí se va a quedar. Si colocas un anaquel ahí en un rincón, ahí se va a quedar. Pero si colocas a una persona, a un niño, no hay garantía de que ahí se quede. Dios quiere que el hombre lo obedezca plenamente y sin embargo le dio libre voluntad. Pero Él desea que el hombre ejerza su voluntad, su libertad para decidir obedecer. Está como tus niños. Tú les puedes ordenar algo, pero tú quisieras que ellos quisieran obedecerte. No que tuvieran que hacerlo porque traes un bate en la mano. Bueno, no es cierto. Una varita, una nalgada. La mano ya está lista para ir a la nalgada, ¿verdad? O lo estás coaccionando y diciéndole, ¿no sabes qué? Ya no vas a tener tu teléfono celular, tu tablet, no vas a ver la televisión, cero internet, todo lo que le gusta ahora a los chavitos desde chiquitos. Porque yo he visto bebecitos de 4 años con sus dedos más impresionantes que dices, wow, está programado, tiene un chip ahí. Así es la nueva generación. Dios está esperando que el hombre use su libertad para decidir obedecer a Dios. Pero mira, en la eternidad futura, la libre voluntad del hombre va a llegar a ser una con la eterna voluntad de Dios. Entonces, cuando se cumpla el propósito eterno de Dios, como dice su escritura, el libre albedrío, la libre decisión, la libertad del hombre para decidir llegará a estar en perfecta armonía con la eterna voluntad de nuestro Dios. En la vida de cada hombre y mujer, repito, hay una voluntad libre y cada voluntad libre en ese tiempo va a querer cumplir la voluntad de Dios. En la eternidad por venir el hombre aún tendrá su libre albedrío. Quiero que sepas que ningún ángel que está allá en el cielo está ahí obligado. Ninguno de sus santos, los que han subido, los separados, los apartados para Dios, ninguno de ellos está ahí obligado a adorar a Dios. Todos están usando su voluntad para hacer y ponerla en armonía con la de Dios. Es por eso que Satanás cuando no era Satanás, cuando era el querubín protector, cuando era el ángel más precioso que Dios había creado, él de alguna manera decidió rebelarse y Dios se lo permitió. Dios se lo permitió porque lo hizo libre. Se convirtió en el adversario, es lo que significa Satanás. Satanás significa adversario. Se convirtió en el adversario y también se le conoce como el acusador. Diablo significa acusador. Ese ángel decidió usar su libertad y tomó una mala decisión. Así que
Cualquier persona en el cielo puede oponerse a Dios, pero no se opondrá. Aleluya. El hombre verdaderamente posee libertad de oponerse a Dios. ¿Cuántos saben eso? Tenemos la libertad de oponernos a Dios. Y sin embargo, en esa eternidad no se va a oponer. Lo que el hombre haga será lo que Dios desea hacer. Ahora, muy bien, una voluntad tan armoniosa como esta es en verdad la gloria de Dios. Repito, el tiempo es en el que nos debemos preocupar. Este periodo de vida, esta creación, estos siglos que han pasado, que van a terminar, tenemos que decidir hacer la voluntad de Dios. Si la iglesia puede satisfacer, escúchame, si la iglesia, los hijos de Dios, pueden satisfacer su voluntad, Dios no estará restringido. Pero si esa iglesia es incapaz de llegar a la estatura de esa voluntad, Dios siempre se va a ver impedido, restringido. ¿Por qué? Porque Dios quiere hacer todo lo que quiere hacer a través de su iglesia. Ahora, iglesia significa conjunto de creyentes que le han entregado su vida, que han creído en el sacrificio, la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo y su vida ha sido transformada. Hoy la iglesia toma por adelantado el lugar que el hombre ha de ocupar en la eternidad. En la eternidad venidera, aunque la voluntad del hombre será aún libre, sin embargo, va a estar absolutamente esa voluntad al lado de Dios. La iglesia hoy descansa sobre esa base, una base futura. Así como Dios podrá manifestarse en la eternidad a través de la Nueva Jerusalén. Han leído, la Biblia dice que la Nueva Jerusalén que descendió del cielo, palabras bien tremendas que están en Apocalipsis, ¿verdad? Ahora Dios se manifiesta a través de su cuerpo, que es la iglesia. Ahora quiero que vayan todos al libro de Romanos, capítulo 8, verso 16. Esta es una escritura un poquito difícil de entender. Vamos a tratar de descubrir juntos qué dice aquí. Romanos 8, 16. Comparte la escritura con alguna persona que quizá no trajo un ejemplar de la Biblia. No importa cualquier traducción, hay varias traducciones de la palabra de Dios, pero el original es el mismo. ¿Ok? En esta traducción un poquito más literal, un poquito más antigua, dice así, Romanos, la carta que el apóstol Pablo escribió a los Romanos, capítulo 8, verso 16. En el versículo 16. ¿Ya lo tiene? Algunos se preguntan, ¿cómo sé si soy hijo de Dios, hija de Dios? Dice Romanos 8:16. El Espíritu, con mayúscula, ¿a quién se está refiriendo? Al Espíritu Santo. El Espíritu de Dios mismo da testimonio a nuestro espíritu, con minúscula, de que somos hijos de Dios. Tú sabes que eres hijo de Dios, entre otras cosas, porque hay un testimonio del Espíritu Santo. Y dice el 17, y si hijos, si somos hijos, también que somos herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es nuestro hermano mayor. Cristo, siendo Dios también en la tierra, como Jesús, es el Hijo de Dios y es nuestro hermano mayor, así dice la Escritura en otra parte. Somos coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados, significa esto que va a haber problemas, va a haber rechazos. La vida cristiana no es una vida fácil, es una vida de negación y va totalmente en contra de la corriente de este mundo. Por eso yo creo que ese símbolo de los primeros cristianos, que era un pescadito, por cierto, la cruz no era el símbolo cristiano. Después se hizo un símbolo cristiano, pero el símbolo de los primeros creyentes era un pescadito. Yo digo que no solamente es un pescado, sino que es un salmón, porque el salmón, no sé si es el único, pero creo que es la única especie que regresa a donde nació y nada contra la corriente. Y la corriente de un río puede ir fuerte, pero el salmón usa toda su fuerza para ir en contra de la corriente, y ahí van los salmones en contra de la corriente, saltando, en lugar de ir para abajo, van hacia arriba, saltando contra todo lo que la gente se puede imaginar, hasta llegar a su destino. Es por eso que los osos se dan una tremenda comidona, no tienen que hacer nada, nada más los esperan y solitos, ¿verdad? Los salmones casi caen en su boca. ¿Por qué? Porque el salmón no se va a detener y no va a seguir la corriente, va a ir en contra de la corriente, y eso no es nada fácil.
Así que va a haber sufrimientos para el Hijo de Dios, porque tus primos, tus sobrinos, tus tíos van a decir, estás loco. Entonces vas a decir, pues sí, estoy loco por Dios. Estás haciendo algo contrario. ¿Cómo que ya no? Acuérdate que el que no tranza no avanza. No, pues fíjate que yo ya no tranzo. ¿Cómo que ya no tranzas? No, soy hijo de Dios, yo dependo de Dios, no voy a transar, no voy a hacer cosas. ¿Pero cómo? ¿En qué país vives? ¿En qué mundo vives? Vivo en un reino diferente, donde las cosas se hacen rectamente. Qué raro estás. Y va a haber oposición, va a haber burlas. Por eso dice que si padecemos juntamente con Él, también con Él seremos glorificados. Versículo 18, pues tengo por cierto que las aflicciones ¿de dónde? Del tiempo presente, de este espacio que les dije entre las dos eternidades, estas pequeñas aflicciones, problemas que tenemos, que la verdad nosotros aquí de este lado del planeta, no hombre, pues qué problemas vamos a tener. Nada más aquí del otro lado, por ser cristiano te ponen una camiseta anaranjada, te hincan y te cortan la cabeza. El grupo ISIS. Y si aquí estuviera un grupo, representante del grupo ISIS, ya hubiera entrado a esta iglesia y nos hubiera asesinado a todos. No, ellos no asesinan, ellos cortan cabezas. ¿Estarías ahí dispuesto a no negar a Jesús cuando el grupo ISIS llegara y te dijera, o niegas a Cristo Jesús o te cortamos la cabeza? Y te está viendo tu mamá, tu hijo, tus hijos ahí enfrente de ti. Esos sí son hermanos que dan su vida por Cristo. Nosotros no, hombre, nosotros estamos en Disneylandia. Y aún así muchos dicen, ay, está lloviendo, no voy a la iglesia. Imagínate. Cristianos de azúcar se disuelven con la lluvia. Versículo 18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, en nosotros, los hijos de Dios. Y mira el 19, porque el anhelo ardiente de toda la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Cuando seamos todo lo que tenemos que ser, hermano, cuando nos pongamos las pilas, hoy puede suceder esto. Está hablando de un futuro, pero hoy puede suceder. Porque el verso 20 dice, porque la creación fue sujetada a vanidad, a problemas, no por su propia fuerza, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción. ¿Tú crees que la creación, los árboles, todo lo que los ecologistas dicen, ¿no? Como dicen ellos, la madre naturaleza, tu mamá, la tierra, se van por otro lado, ¿verdad? Porque no es cierto nada de eso. Nuestro Padre es el Padre Celestial, el que hizo los cielos y la tierra. Pero esta tierra se contamina, se echa a perder. Hermano, esta tierra está sufriendo está ya desesperada nuestra tierra con tanta pecado que hay en esta tierra. ¿Por qué estamos como estamos? Porque, mira, me da tanta tristeza aquí en Estados Unidos. Yo sirvo 2 horas en la escuela primaria y secundaria de donde está mi hijo. A la hora del lonche les dan una comida que ya quisieran tener muchísimos en mi país, México, Guatemala, Honduras, Nicaragua. Ya quisieran los niños tener la mitad de ese lonche tan rico, calientito y perfectamente sano y limpio. Pues los niños le dan una probada, dicen, no, está caliente, no me gusta, no lo quiero, y así literalmente lo avientan hasta con saña al bote de la basura. Y yo estando ahí con mis guantes, mi gorrita, viéndolos, ayudándolos, digo, Dios mío, estos niños nacieron aquí, no tienen ni la menor idea de lo que es pasar hambre, sed, de no tener qué comer. Nunca han ido a un basurero a ver a los niños cómo comen de la basura, jamás. Este mundo está de cabeza. Ayer veíamos, a lo mejor tuviste la noticia, en una parte, ya se me olvidó, Veracruz, donde un río caudaloso, pero caudaloso, grande, en 48 horas desapareció. En el fondo del río se abrió una grieta y se chupó literalmente en 48 horas toda el agua que abastecía a 5 regiones. De la noche a la mañana, literalmente. Salió la noticia y la puedes ver en el internet, en Univisión, y ahí están las fotografías. Dice el reportaje,
el cauce del río se convirtió en un camino seco y ahí están las piedras del río, del fondo del río seco, y los habitantes están llenos de miedo y asombrados porque no saben ahora qué van a hacer. ¿En quién estás confiando tú? ¿Qué tal si queda un presidente de los que tú no quisieras que quedara en Estados Unidos y todo se viene de cabeza? ¿En quién estás poniendo tu confianza? En ese río que te alimentaba, donde podían pescar, donde podían ver, había langostinos de río, un montón de cosas que tomaban el río. Varias azucareras, compañías azucareras se ayudaban de ese río. Ahorita no saben de dónde van a sacar agua y se quedaron perplejos que un río pudiera desaparecer, ser sumido, chuparse. Y esa agua, ve tú a saber a qué manto acuífero se fue. Se quedaron de a 6. Dijeron, no puede ser posible esto. 48 horas. Porque la creación está gimiendo, está diciendo, ya basta de tanta mugre, de tanta injusticia, de tantas cosas. La creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción. ¿No es la palabra que tú escuchas en todas nuestras noticias, en todos nuestros países latinoamericanos? ¿Cuál es la palabra clave ahí? Corrupción. Será librada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Oh, ¿cuántos tienen libertad gloriosa? Porque sabemos que toda la creación gime, llora, y aún está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos la garantía, las primicias del Espíritu Santo, porque Dios ha puesto su Espíritu en nosotros. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando que nos adopte y que nos redima de nuestro cuerpo, porque desafortunadamente vivimos en un cuerpo que se echa a perder, que se debilita, que se enferma, que se me rompe, que me pasa esto, que me pasa lo otro, y un cuerpo donde hay tentaciones, donde hay apetitos, donde uno tiene las tentaciones para pecar. Y tú y yo no quisiéramos fallarle, ni a tu esposa, ni a tus hijos, ni a Dios, y terminas fallando y dices, ¿quién me librará de estos impulsos que tengo? Se llama Cristo Jesús, el único que nos puede librar. Pero todo cristiano, por más convertido y santo que parezca, viviendo en este cuerpo, está sujeto a tentaciones, a caídas, a regadas, a errores y a muchos pecados, pero gracias a Dios que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado si nosotros todos los días vamos y le confesamos en humildad, Señor, tomé una mala decisión. Así nos han enseñado a hablar con los niños de la escuela. No les decimos, la regaste. No les decimos de otra manera, qué tonto eres o desobediente. No, simplemente tomaste una mala decisión. Y me gusta porque en realidad es lo que estamos haciendo. Cada vez que nosotros pecamos es porque nosotros decidimos pecar. Nadie en esta tierra, especialmente los cristianos, hablo de los cristianos, porque los que no son cristianos están esclavos del pecado. Yo estaba esclavizado a muchos pecados. ¿Qué significaba eso? Que a donde me llevara el pecado, ahí iba yo, quisiera o no quisiera. No, cuando quiera dejo a esa mujer. Nunca quiere. Cuando quiera dejo la droga. Nunca puede. Aquí tenemos exdrogadictos, ex infieles, ex secuestradores, ex de todo, pero ahora libres en Cristo Jesús. Amén. Así que por eso aceptamos a todos, porque de ahí venimos. Aunque la iglesia posee libre albedrío, si ella, la iglesia, somete su libre albedrío completamente a la autoridad de Dios, como si aparte de la voluntad de Dios no hubiera otra voluntad, entonces lo que Dios quiere hacer se va a hacer, aleluya. Escucha, por el hecho de que la iglesia hoy someta su voluntad completamente a la voluntad de Dios, Dios puede actuar como si ya estuviera en la eternidad venidera. Ya que entonces, en ese entonces no habrá otra voluntad en el universo que se le oponga, ninguna. Y esa otra vez es la gloria de Dios. Dios confía en nosotros y dice, va a llegar un día en que la iglesia, mi cuerpo, los verdaderos creyentes hagan mi voluntad. Y entonces yo voy a hacer maravillas. ¿Por qué? Porque no habrá nada que nos lo impida. Tú dices sí, yo digo sí del cielo. Sea hecha tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. ¿No dice así el Padre Nuestro? ¿No nos enseñó Jesús a declarar, a pedir, a confesar que la voluntad, así como se hace en el cielo su voluntad, se haga aquí en la tierra? Que venga su reino. En esto vemos la posición que tiene la iglesia delante de Dios.
No vamos a poner a la iglesia como si fuera un culto religioso. La gente piensa que la iglesia es un culto religioso. No, la iglesia es un grupo de personas que han sido redimidas, perdonadas por la preciosa sangre de Cristo Jesús, que han sido regeneradas por el Espíritu Santo y que entre tanto se han entregado en las manos de Dios, que entre tanto se entregan en las manos de Dios, aceptando con gozo su voluntad, haciendo con alegría su voluntad, permaneciendo con regocijo sobre la tierra para que Él mantenga su señorío, su testimonio y se jacte y diga, mira, estos son mis hijos. Ahora yo quiero que vayamos todos a Efesios capítulo 2, versículo 10, por favor. Efesios capítulo 2, versículo 10. Este versículo es uno de los más conocidos entre los cristianos, entre los creyentes, pero menos entendido. Efesios 2, versículo 10. Dice la palabra, ¿ya lo tiene? Efesios capítulo 2, verso 10. Porque somos hechura suya. ¿De quién está hablando? De Dios. Somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Por cierto, quiero declarar algo para que no se malentienda. Todos los seres humanos somos creación de Dios. Dios es el que da vida. Todos, absolutamente todos los seres humanos somos creación de Dios. Pero no somos todos llamados hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios. Y eso es lo que a mí cambió mi vida cuando leí la Biblia. Si la iglesia protestante, la iglesia católica, la iglesia mormona, la iglesia de los testigos de Jehová y todas las demás iglesias leyeran con cuidado la Biblia, no habría tantas divisiones, no habría tantos problemas. Porque la Biblia declara que si tú le entregas y crees y recibes a Jesucristo, Él te hace hijo de Dios. Mientras tanto solamente eres una creación de Dios, como lo son los árboles, como son los animalitos, como son los planetas de esta galaxia. Pero dice el versículo 10, porque somos hechura suya y fuimos creados en Cristo Jesús. Él está hablando ya a creyentes, a gente que ya es hija o hijo de Dios, para hacer buenas obras, para buenas obras. Ahora, ¿cuáles obras? Las cuales Dios preparó de antemano, con premeditación, alevosía y ventaja, para que anduviésemos en ellas. ¿Cómo piensas que son estas obras que Dios preparó de antemano? Son poderosas, son tremendas. Ni te imaginas lo que Dios tiene preparado para ti. ¿Tú crees que yo me imaginaba cuando yo tenía 19 años y le entregué mi vida a Cristo a los 19 años, que un día yo iba a estar motivando a otras personas, ayudando, discipulándolas, estando dirigiendo una congregación cristiana tan importante como esta, la nueva generación en Cristo, que se ha dispersado en muchos lugares, que muchos han pasado por aquí y ahora sus vidas han cambiado rotundamente? ¿Tú crees que yo alguna vez pensé, mi esposa, aún mis hijos no tienen ni idea del llamado tan maravilloso? Pero yo me encontré así con Dios. Hagan de cuenta que cuando yo me convertí, el Señor me dijo, ¿quieres saber lo que había diseñado para ti? Y me saca un expediente ahí de su oficina. Le digo, a ver, ¿habías tú diseñado cosas para mí? Sí, mira, desde antes de la fundación del mundo yo había pensado en ti. Yo puedo ver el futuro, el presente, el pasado de una sola tirada. Y yo te miré y dije, voy a diseñar a Gustavo con esto. Esto es lo que le va a gustar, estos son sus dones, sus capacidades. Y todo lo puso en un expediente y dijo, Gustavo va a hacer esta proeza, esta otra. Bueno, si quiere, ¿verdad? Esto es lo que yo diseñé y preparé para él. Cuando yo llego a Cristo le digo, Señor, ¿cuál es mi expediente? Y el Señor dice, mira, aquí está. ¿Qué te enseño primero? Porque si me lo da todo, me muero, ¿no? Pero me va enseñando. ¡Oh, wow! Yo siempre quise hacer eso. Sí, yo te diseñé, hijo. Ay, pero si eso es lo que más me encanta. Yo no sabía. Yo te hice. Yo te formé. Esto es lo que quiero que hagas. Yo lo único que tengo que hacer es agarrar todos los días el expediente y ver lo que Dios diseñó para mí, creerlo y hacerlo. Y no va a haber ningún limitante, porque ¿quién se puede oponer a que se haga la voluntad de Dios? Ahora, leímos la vez primera cuando empezamos esta serie de mensajes, Salmo 108:13. Dice, en Dios haremos proezas y Él pisoteará a todo el que se nos oponga, a todos sus enemigos. O sea, no te preocupes por los obstáculos, preocúpate
por cumplir las proezas, las obras que Dios preparó de antemano para que tú vivieras, caminaras, las hicieras. Son obras maravillosas y algunos se aburren. Cientos de cristianos se aburren. ¿Pero sabes por qué? Por burros. Perdón. De ahí viene la palabra aburrimiento, a lo mejor, ¿no? No, no es cierto, lo estoy cotorreando. Pero yo creo que algo tiene que ver con burros, ¿no? Juan 14:12. Vaya conmigo, Juan 14:12. No te aburras. Se oye feo, ¿verdad? No te aburras. Estoy aburrido, dicen los hermanos. Y ve las orejas grandes, ¿verdad? Esta generación es la generación del boring. Todo el mundo está aburrido. Y están ahí, pase y pase el dedo. No sé cómo no le sale ampollas ahí en el dedo, índice de pasar página y página en el internet, ¿verdad? No sabe ni qué buscar. Pero Dios preparó cosas grandes para estos jóvenes y para ti y para mí. Juan 14:12. Está hablando nuestro Señor Jesús. A ver, vamos a descubrir qué ven en el 12, 13 y 14. Voy a leerlo. De cierto os digo. O sea, si fuera Jesús del Distrito Federal, diría, la mera neta, les digo esto. El que cree en mí, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Si ahí se hubiera quedado el versículo, ya con eso tengo, ya estuvo. ¡Wow! No se quedó ahí el versículo, mira lo que dice. Y aún mayores hará. ¡Oh! ¿Mayores? ¿Alguna vez viste al Señor Jesús pararse, empezar a orar y que todos los enfermos empezaran a ser sanados desde su cabeza hasta sus pies, como ahora Dios le ha dado a esta hermana sencilla llamada Susan Richards? ¿Alguna vez viste estar registrado ahí algo así? Que los parapléjicos, sí, Jesús levantó paralíticos, resucitó muertos. Él dice que mayores cosas que esas vamos a hacer. ¡Wow! Mayores cosas que resucitar un muerto. ¡Oh! ¡Wow! Eso sí me emociona. Estamos viendo cosas maravillosas. Si mañana te pierdes eso, pues allá tú. Pero Dios está haciendo cosas maravillosas. ¿Pero con quién? Con el que se la cree. ¿Tú crees que esa mujer está poniendo, ay, quién sabe si yo, qué tal si no pasa nada? No, ella acaba de encontrar su vida en Cristo, siendo médica, vio un milagro, se quedó impresionada, dijo, Dios existe, empieza a leer la Biblia y dice, orarán por los enfermos y sanarán. Oye, pues yo estoy en ese negocio, yo soy doctora, quiero que sanen los enfermos. Empieza a orar por los enfermos y por los más gruesos se va a la sección de desahuciados y empiezan a levantarse los paralíticos y todo. Como tiene tanto abolengo, no le pudieron parar. Llegaron las autoridades de Stanford, le dijeron, bueno, ¿qué le puedo decir? Mejor vamos a hacer un departamento que se llame Departamento de Administración de Milagros. Oye, a mí me gustaría trabajar en ese departamento, ¿a ti no? Pues estás ¿te doy una noticia? Estás en ese departamento. Ya tienes tu gafete, pero no lo has visto. Tienes toda la autorización, porque aquí dice la Biblia a sus discípulos, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. O sea, yo me voy y los dejo a ustedes. Y todo lo que pidieres al... ¿Qué? ¿Todo? ¿Dice ahí todo o es mi versión? Yo pensé que algunas cosas que pidieres al Padre en mi nombre, a lo mejor las haré. ¿Así dice? A ver, dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿En quién? En Cristo. No en la mamá de Cristo, no en el tío de Cristo, no en el hermano de Cristo, en Cristo. Si algo pidieres en el nombre de quién, de San Cayetano, de San Quilmas, no, en el nombre del Hijo de Dios, en el nombre de Jesucristo, dice el Señor Jesucristo, yo lo haré. Hermanos, desde el Antiguo Testamento hay versículos sorprendentes como este. Mira, Salmo 2, 7 y 8. Yo publicaré el decreto, Jehová o Yahvé o Yahweh, como quieras decirle, me ha dicho, mi hijo eres tú,
yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Otra vez, tú eres mi hijo, yo te engendré hoy. Pídeme, te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. ¿A quién están dirigidas esas palabras? El Padre le está hablando a su Hijo, el Señor Jesucristo. Este es un salmo profético de David, donde el Padre le dice al Hijo Jesucristo, en condición de hombre, cuando estaba aquí estaba en condición de hombre, le dijo: Hijo, que ahora tienes un nombre, te llamas Jesús o Yeshua en hebreo. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. ¿Y qué crees? Jesús se las pidió. ¿Se las dio? Se las dio. Y luego que se las dio, nos dijo a nosotros: ir y hacer discípulos a todas las naciones en el nombre del Padre y bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles todas las cosas que yo les he enseñado, enséñenlos a obedecer, porque yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. No físicamente, les voy a enviar a mi espíritu, pero yo, ahí los dejo, chavaquitos, ahí nos vemos en la eternidad futura. Hagan un buen trabajo, quiero estar orgulloso de ustedes, ya los entrené suficiente, entrenen a otros que hagan lo mismo que ustedes ya saben hacer. Sayonara, ahí nos vemos. Cristo dijo: les conviene que yo me vaya porque si no me voy van a estar dependiendo de mí, todos van a querer que yo lo haga y yo estoy limitado en el tiempo y en el espacio. Jesús no podía estar en dos lugares al mismo tiempo. Jesús no podía sanar a dos paralíticos al mismo tiempo. Tan es así que dice la Biblia que se tardaba toda la noche hasta altas horas de la noche porque sanaba a todos uno por uno, 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 y terminaba el Señor Jesús exhausto, 2, 3 de la mañana, y en lugar de irse a dormir, se iba al monte a orar, a pasar un tiempo, a entregarle toda la gloria al Padre Celestial. ¡Qué maravilloso! Pero si yo me voy, dijo él, les enviaré a mi Santo Espíritu y entonces no tendré límites. Puedo estar en cualquier parte del mundo. Ahorita estoy ahí sentado en esas bancas, en la vida de ustedes y en la vida mía. Él está ahí. Él quiere convertirte en una hija, en un hijo de Dios, para que no solamente tu vida sea cambiada, sino todo tu entorno, toda tu familia, todo tu vecindario, tu trabajo, todo lo donde ves injusticia, ahí brille tu luz. El Padre le dice a Cristo: pídeme y te daré. Así que necesitamos reconocer que la obra de Dios se cumple hoy en conformidad con ciertos principios bien definidos. Hay una ley específica que por consideración al libre albedrío en la tierra, Dios se niega a usar su propia voluntad para dominar al hombre. Voy a repetir esto. Por consideración a la libre voluntad que Dios nos dio, Dios se niega a usar su propia voluntad para dominarnos, para manipularnos, para hacer lo que Él quiere que hagamos. Así que no nos sorprendamos de ningún modo por este hecho. Dios está en el cielo y sin embargo todos sus movimientos sobre la tierra deben ser decididos y acordados por la voluntad que hay sobre la tierra. Este es otro principio que estoy descubriendo que me está volando los fusibles. Dios no pasará por alto la voluntad que está sobre la tierra ni la pasará para obrar independientemente. Este es increíble porque hasta parece herejía, ¿verdad? Digo yo cuando digo: ay Señor, ¿qué estoy diciendo? Pero cuando lees los versículos te das cuenta, en todos los asuntos relacionados con Dios, Dios no obrará hasta que obtenga la cooperación de la voluntad que está sobre la tierra. Le dice al paralítico: toma tu lecho y vete a tu casa. Le dice al paralítico: a ver, toma tu cama, estás paralítico, pero ¿sabes qué? Yo te sano, toma tu cama, agárrala, no me la dejes ahí, por favor, y te la llevas a tu casa. ¿Qué hubiera pasado si ese hombre se queda y no obedece? No sana. Él dijo: creo, se levanta, empieza a sentir fuerza, agarra su cama y todos se quedan: ¡wow! Porque obedeció. Dios no va a obrar sin la cooperación de la voluntad que está sobre la tierra. Porque la tierra lo desea, Dios lo hará. Porque la tierra lo decide, Dios actúa. Él tiene que contar con que la voluntad del hombre esté en armonía con su voluntad. Mira Santiago 4:7 que mi esposa hace ratito citó. No lo busque porque vamos rápido. Someteos pues a Dios, dice la Biblia, resistid al diablo y huirá de vosotros. A ver, los que ya están acostumbrados a descubrir qué dice la Biblia, voy a repetirlo. Sométanse a Dios. Se me hace que aquí Santiago era del norte, porque sométanse pues
a Dios. ¿Ok? Sométanse pues a Dios. Sujétense, pónganse debajo de Él. Resistan al diablo y huirá de vosotros. Pregunta para todos ustedes. ¿Quién es el que tiene que resistir al diablo? ¿Dios o tú? ¿Por qué? Si el diablo es más fuerte que tú. Y si te sometes a Dios primero, ¿cómo vas a estar tú en condición de fuerza contra el enemigo? ¿Y quién va a estar más fuerte, él o tú? Tú. Ay, qué bueno, ya está descubriendo aquí mi hermano Chemo quién es. O sea, hay que parársele la cara y decirle, ¿sabes qué? Te me vas, no más. A ver, ¿cuántos vieron la película Cuarto de Guerra? Levanten su mano, estamos en el cine un chorro de tiempo. Cuarto de Guerra, levanten su mano bien, bien en alto. Ay, qué bueno, los felicito, bajen la mano. Hasta que la mujer en esa película se puso las pilas y dijo, ¿sabes qué, Satanás? Ya estuvo. Deja de afectar y destruir mi hogar. Te vas. Pero antes de eso, mucho antes de resistir al diablo, se sometió a Dios. Ella no era una cristiana verdadera. Iba a la iglesia. Pero ¿cuántos saben que te puedes pasar toda tu vida en el estacionamiento y no te vas a convertir en un coche? Te lo aseguro, no te vas a convertir en coche. Todos los domingos puedes venir a este estacionamiento, hacerle rum, 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 y no te vas a convertir en coche. Te aseguro. Ir a la iglesia no te hace cristiano. Esa mujer en la película era una Cristina. Hasta que se arrepiente, se pone las pilas y empieza a orar por su marido infiel. Y ya que se dio cuenta de quién era, se levanta, resiste al diablo y entonces el diablo no espera ni media palabra y sale corriendo, porque así dice la Escritura. Repito, Dios tiene que contar con que la voluntad del hombre esté en armonía con su voluntad, pero ahí no dice que Dios es el que va a resistir y echar fuera al diablo. Y es lo que está, Señor, ayúdanos, echa fuera al diablo. Y dice el Dios, no, yo ya lo eché fuera hace 2000 años. Yo ya le gané en la cruz, lo hice pomada, lo dejé avergonzado. Te toca a ti, mijo. Te toca a ti, mija. Pero yo no puedo, ahí el diablo. Pastor, el diablo viene persiguiéndome. Burra, volteate y persíguelo tú a él. Yo no sabía que podía hacer eso. Bueno, no lo puedes hacer si no te sometes a Dios. Pero si te sometes a Dios, empiezas a hacer su voluntad, empiezas a pedir perdón por todo lo que has hecho, te pones en orden, volteas y le dices, sáquese de aquí, y se va. Muchos cristianos estamos, te reprendo, te echo fuera y andamos exorcizando a todo mundo, ¿no? Y vete y no pasa nada. Y Jesús nada más decía, no decía ni media palabra y los demonios, dice la Biblia, huían. ¿Pero por qué? Porque Jesús no se pasaba reprende y reprende, no, Jesús estaba pasando, sométese a Dios. Entonces cuando él vivía sometido a la voluntad de Dios. Es más, él no hacía nada que no le fue a preguntar a Dios, ¿cuál es la agenda de hoy, Señor? Por eso se paraba tempranito, iba antes de que el sol naciera, antes de que sonara el celular, antes de que sonara la alarma, antes de que oyeras el ruido del trafical, pues él se iba antes de todo eso, antes de que el gallo cantara, y ahí en la quietud, cuando apenas iba a amanecer, que es donde se pone más negro el asunto, ¿verdad? Ahí él brillaba y se ponía en comunión con Dios, nadie se estorbaba. Los ronquidos de Pedro, los ronquidos de todos los demás discípulos, de Juan, de Jacobo, de Bartolomé, que hijo, cómo roncaba ese cuate, ¿verdad? Entonces se quedaban ahí y él se iba en la quietud. Y ahí le decía, Señor, ¿qué es lo que quieres hacer hoy? Y el Señor le decía a la gente, mira, hoy tengo 3 paralíticos, 2 muertos, vas a alimentar a 5,000 personas. ¡Uy, qué emocionante, Padre! Bueno, no son 5,000, son 5,000 más las mujeres, son como 10,000 los chamacos, unos 15,000 chamacos. Pero no te preocupes, ya tengo provisión. Tú nada más. Es más, vamos a hacer algo, hijo. Le vas a decir a tus discípulos que ellos los alimenten, a ver qué cara ponen. Ponles un examen. Órale, Señor, ya estuvo. Y ya. Se levantaba tranquilo haciendo la voluntad de Dios. Entonces, llegaba un chamuco. No. Tú dices, pues es que era el Hijo de Dios, ¿quién se le va a poner al Hijo de Dios? No, espérate, Jesús dejó todo su poder allá arriba y vino como hombre.
Él tenía que... No, ¿para qué oraba Jesús? Él no necesitaba orar entonces. ¿Por qué Jesús tenía que orar? ¿Por qué Jesús tenía que ayunar? ¿Por qué Jesús tuvo que aprenderse la Biblia, la ley? A los 12 años ya se las repetía de memoria, se dejó apantallado a todos los maestros de la ley, a los 12 años. ¿Por qué tuvo que aprender la Biblia el Señor Jesús? Si era el Hijo de Dios, porque estaba en condición de hombre, y estando en condición de hombre se humilló hasta lo sumo, se sometió a Dios, y por eso los demonios no le resistían ni media palabra. Repito, Dios tiene que contar con que la voluntad del hombre esté en armonía con su voluntad. Tal armonía de voluntades constituye en verdad la mayor gloria de Dios. Por eso es importantísimo que tú y yo nos llenemos del Espíritu Santo, porque Romanos 8:26, ese sí, búscamelo por favor. Romanos 8:26, ya casi terminamos. Romanos 8:26. Romanos 8:26. ¿Cómo dice la Escritura? Romanos 8:26. Alguno dice, es que yo soy bien débil, pastor, la verdad soy bien débil. Qué bueno que reconoces tu debilidad, pero en esa debilidad Dios te va a fortalecer. Qué bueno que eres humilde y reconoces que sin Él no la haces. Mira, dice Romanos 8:26. Y de igual manera, el Espíritu, con mayúscula, ¿quién se está refiriendo? Al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo, nos ayuda en nuestra debilidad. 2, punto y coma. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? Otras versiones dicen, pues, ¿cómo debemos pedir correctamente? No sabemos pedir. ¿Cuánta gente no sabe orar? Los mismos discípulos le dijeron, Señor, enséñanos a orar porque no sabemos orar. Y el Señor les tuvo que decir, por favor, pide que se haga la voluntad de Dios. Muchos rezan, repiten el Padre Nuestro. Mecánicamente esas oraciones no son oídas por Dios. Discúlpame, esas oraciones no son oídas. Pero si tú oras, rezas el Padre Nuestro con convicción, despacito, entendiendo lo que estás diciendo, esa oración sí es oída por el Señor. Y de igual manera el Espíritu Santo nos ayuda a nuestra debilidad. ¿Por qué hemos de pedir como conviene? Pues no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con unos gemidos que no se pueden describir con palabras, eso es indecible. Mas el que escudriña los corazones, que es el Espíritu Santo, sabe cuál es la intención del Espíritu. O sea, Dios el Padre escudriña los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu que está dentro de nosotros, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. ¿Ya te das cuenta por qué es tan importante vivir lleno del Espíritu? Porque cuando eres lleno del Espíritu, tus oraciones van a ir de acuerdo a la voluntad de Dios. Ya no vamos a necesitar ponerte las intenciones de oración en una hojita. Pastor, ¿qué oro? Pues digo, no hay problema, hay que ponernos de acuerdo. Qué bueno que tú preguntas. Ojalá nada más sea por ponernos de acuerdo. Pero no porque no tengas nada de qué orar. Porque entonces, ¿dónde está el Espíritu Santo que está en ti, que te está ayudando a orar conforme a la voluntad de Dios? Hermano, tenemos que vivir en el Espíritu. Estoy hablando de oración. ¿Y qué crees? Apenas antier, mi esposa abre una página y lo que un gran predicador que yo admiro mucho está predicando en este momento, ¿qué crees que es? También una serie de la oración. Y yo ni siquiera sabía. Y de repente abrimos otras y oración. ¿Tú crees que es casualidad que en el cuerpo de Cristo en este momento cientos de congregaciones estén hablando de la oración? ¿Tú crees que nada más a nosotros nos dice y a otros los lleva por otro lado y Dios tiene 5 voluntades y a unos les dice de aquí? No, Dios tiene una sola para su cuerpo. Pero si nos alineamos, si el pastor toma tantito tiempo para estar en la presencia del Señor, el Señor lo guía. Porque el Espíritu Santo intercede por los santos, los escogidos, conforme a la voluntad de Dios. ¿Quieres orar por mí? Bien, llénate del Espíritu Santo y sabrás cómo orar. Otra vez recordemos y con esto terminamos. Y esta es la confianza, primera de Juan 5, 14 y 15. Primera carta de Juan, no el Evangelio, sino la carta al final dice, primera de Juan 5, 14 y 15. Esta es la confianza que tenemos en Cristo, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, cualquiera, sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho. Vamos a terminar con este pasaje, ahora sí ponte de pie, agarra tu Biblia. Marcos 9, 23 y 24. Marcos 9, 23 y 24.
Este pasaje me impacta. Ustedes ya conocen la historia. Había un muchacho atormentado, sus padres ya estaban desesperados, no sabían qué hacer. Se enteran que los discípulos de Jesús sanan enfermos, van, se los llevan y no pueden echar fuera al demonio, no lo pueden echar fuera. Les faltaba más sometimiento a la voluntad de Dios, no pudieron, se les puso al brinco el chamuco. Entonces se lo llevan a Jesús, pero antes habla el papá con Jesús y en el versículo 23, Marcos 9:23, Jesús le dice al papá del muchacho: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y mira lo que dice: e inmediatamente el padre del muchacho clamó, gritó y dijo: creo. A ver, di conmigo: creo. Ay, hasta destapé la bocina de aquí. ¿Te fijaste? Ya sirve. Aleluya. Hasta que siento como se me destapó el oído izquierdo, ¿no? No, se destapó la bocina. Hermano, ha habido una oposición gruesísima, hermano. Desde que comenzamos el escudo de oración, ya te contó mi esposa, apenas empiezo, estoy ahí con mi guitarrita en el ático y empieza mi esposa a gritarle a David: David, ven, David, y David no quería bajar y todo lo estaba oyendo. Y el primer grito me sacó de onda, ¿no? Dije: ay, Señor, perdóname, ¿en qué estaba, Señor? Y luego contesta David: ya voy. Y luego el segundo, hasta que dije: ya estuvo, y me enojé. Y empezó a gritar y me oye mi hijo Salomón y dice: ay, está hablando con Dios y mira cómo le habla a su familia. Ay, porque los hijos que no son cristianos lo primero que hacen es criticarte, ¿verdad? Y me enciendo más, digo: triste Salomón, cóllate. Y bajo así todo espiritual, ¿verdad? Y agarro a David: venga para acá, voy a hablar con usted. Lo llevo a la oficina y todos se me quedan viendo. Mi esposa dice: ¿qué le va a hacer? Lo va a matar. Y lo empiezo a disciplinar y no vas a... me enojo con él y me desquito todo, ¿no? Y llego y nada más me le quedo viendo a Salomón y luego subo bien espiritual a orar. No pude, hermano. ¿Quién puede orar enojado? Nadie. Tuve que tranquilizarme: perdón, Señor, ya la regué otra vez. Mira, apenas vamos a empezar nuestras 6, son las 6. Ya llevo 15 minutos aquí tratando de orar y mira, no puedo, ¿qué onda? Y me dice: Señor, tranquilo, la próxima vez te pones tapones con los que duermes. Así, yo sí te oigo. Tú nada más ponte los tapones y ya nada te va a distraer. ¿Por qué crees que dije en mi palabra: cuando ores, métete en tu recámara y cierra la puerta? Perdón, Señor, es que yo quiero orar en el ático, pero no tiene puerta. Bueno, yo no dije oren en el ático, yo dije oren en la recámara. Ok, Señor, ya estuvo. La próxima vez cierro la puerta y me meto a la recámara. Pero mientras, ayúdame, no puedo orar, estoy enojado. Media hora, hermano, hasta que los últimos 20 minutos le pude pedir perdón al Señor y pude empezar a orar. Digo: Señor, ¿por qué hay tanta oposición? Luego me entero que otros tienen oposición y unos no pudieron de plano. Otros no sé qué le pasó al teléfono, no sirvió la alarma. Otros se fue la luz por no sé cuánto tiempo, a nosotros se nos fue la luz de repente, ahora sí que se fue la luz. Hermano, ¿por qué hay tanta oposición? Porque el enemigo no quiere que empecemos a usar el poder de Dios. Él no tiene ni las, él tiene, está pero angustiadísimo porque tú le estás creyendo a Dios. Mira lo que dijo este hombre. Este no era creyente, era una persona así totalmente incrédula que apenas llega, un necesitado, ni conocía nada de las cosas de Dios, como decimos nosotros. Jesús le dijo: mira, mano, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Y me llama la atención que dice: e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo. Ayúdame en mi incredulidad, ayúdame. Yo te ayudo, pero ¿tú crees? Sí, creo, ya estuvo. Yo le pregunto hoy a las personas: ¿tú crees que tu vida puede cambiar? Cuando alguien dice: creo, ya estuvo. Solo tienes que hacerlo. ¿Tú crees que mañana puede ocurrir un milagro? No contestes tan rápido. Ahora sí, dilo con fuerza. Cierra tus ojos y dile: ¡lo creo! Alguno dirá: pero ¿no dice la Biblia que Dios es el que produce el querer y el hacer por su buena voluntad? Entonces, como lo que estás diciendo va en contra, ¿no? Yo también me quedé pensando: Dios es el que produce la voluntad. No había leído el versículo anterior. Mira, te lo voy a leer, no lo busques. Filipenses 2:13 dice: porque Dios es el que vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Pues ya estuvo, yo no tengo que hacer nada, Él tiene que hacerlo.
Pero el versículo 12 dice así, el anterior: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora que estoy ausente, le dice el papá, le está hablando el papá Pablo a sus hijos: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y entonces sí, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Escúcheme, hay gente que quiere y no puede. Quiere cambiar su carácter, quiere cambiar un mal hábito. Está esclavizado por un pecado del chisme, la murmuración, los celos, la amargura, los hombres o las mujeres, o como dicen los viejos o las viejas, ¿verdad? Y dices, es que no puedo, es que soy mi abuelo era así, mujeriego. Mi papá, mujeriego. Yo, pues no tengo de otra, soy mujeriego. ¿Quién dijo eso? ¿Qué mentira estás creyendo? Quiero cambiar, pero no puedo. ¿Cuántos han dicho eso? Otra vez repito, Filipenses 2:12. Ocúpense en su salvación. No se refiere a hacer obras para ser salvo. Se refiere a crecer en la presencia de Dios. Porque entonces sí, Dios va a hacer que se produzca el querer y el hacer. Mira, tú solamente tienes que ponerte debajo de la regadera. El agua y el jabón es la que te van a limpiar, pero nunca lo van a hacer a menos que te desvistas y que te pongas debajo de la regadera. ¿Me estás entendiendo el lenguaje? O sea, a menos que vayas a las aguas de vida eterna. No trates de cambiar ese aspecto de tu vida que te choca de ti mismo. No trates de cambiar ese aspecto de tu vida que te choca de ti mismo. Tú sabes cuál es. Solo acércate fielmente todos los días a Dios y míralo a Él obrar en tu vida. Él ya quiso, mi hermano. Él ya dijo, consumado es. En pocas palabras, para que me entiendas, Él ya depositó a nuestra cuenta toda su vida, todo su poder. Nos toca a nosotros hacer el cheque y cobrarlo. Él no lo va a hacer por ti. Él ya depositó todo lo que necesitas para tu vida, para tu victoria. Tú tienes la chequera, tú tienes que agarrar, firmar el cheque que necesitas y cobrarlo. Ya hay dinero en la cuenta. ¿Me estoy comunicando, mi hermano? ¿Sí me estoy comunicando? Vamos a dejarle ahí. ¿Cuántos guerreros hay aquí que dicen, yo quiero creer? Yo quiero pasar a otro nivel. A lo mejor alguno dice, híjole, no sé ni de qué están hablando, pero algo suena bien. Yo quiero cambiar, yo quiero vencer, yo quiero ser diferente. No sé ni qué están diciendo, pero yo te necesito, Dios. Si de veras has preparado cosas maravillosas para mí, yo quiero saber qué es lo que diseñaste para mí, Padre Santo. ¿Qué es lo que pusiste? ¿Qué cosas pusiste en mí que yo quería, que tú querías que yo desarrollara? Quiero maravillarme con eso. Quiero encontrar tu propósito para mi vida, porque yo no soy un accidente. Yo no soy un zafín zafado de mi papá y de mi mamá, una noche de copas. Yo tengo un propósito en esta vida. Y de todos mis millones de hermanitos espermatozoides, yo fui el único que pude vencer y llegar primero que todos. Y por eso estoy aquí, porque soy un vencedor. Pero vivo como un perdedor, Señor. Ten misericordia de mí. Yo quiero pedirte que entres en mi vida y desde adentro para afuera transformes mi ser. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque eres un Dios bueno, precioso. Gracias por las obras que tú preparaste de antemano para que anduviésemos en ellas. Gracias porque tú quieres actuar con el hombre, no independientemente del hombre. Siendo Dios, siendo el soberano Rey del universo, has tenido la cualidad de amarnos, y el amor verdadero es libertad al ser amado.
Tú eres amor y por lo tanto nunca vas a obligar a alguien a obedecerte ni a corresponderte, porque si no, ya no sería amor. Gracias, Señor, que tu naturaleza es de amor y tu gracia y tu verdad son las que nos cambian. Señor, no queremos llegar al cielo los que ya te conocemos y a la hora de las premiaciones quedarnos con la boca abierta de todo lo que pudimos haber hecho y no lo hicimos porque alguien más lo creyó y nos quitó la corona y ahora la corona le toca a él. Y nosotros vamos a estar ahí, sí, salvos por tu sangre, por tu gracia, pero allá atrás, viendo a los que sí creyeron y obedecieron, como esta mujer que solamente está haciendo lo que tú le estás diciendo que haga. ¿Se está metiendo en problemas? ¿Quién sabe? Pero te está obedeciendo, Señor. Padre, yo quisiera tener ese nivel de obediencia. ¿Cuántos quieren tener ese nivel de obediencia? De creerle al Señor. Si este mensaje es para ti, levanta tu mano derecha y dile: Señor, yo te necesito. Señor, aquí está mi voluntad, yo me someto a ti, Señor. Creo en ti, quiero creer en ti, decido creer en ti, Señor. Me niego a mí mismo, me saco todo prejuicio religioso de mi vida. Yo quiero creer en ti, Señor. Aquí estoy, te necesito. Aún siendo ya creyente, hijo de Dios, si has vivido, si yo he vivido en un nivel de pobreza espiritual, en un nivel de opresión diabólica, yo me quiero levantar en el nombre de Jesús, someterme a Dios, resistir al diablo y empezar a hacer las obras de Dios sin ningún impedimento. ¿Cuántos dicen yo también? Amén. Di yo también, Señor. Enséñame a orar, Señor. Enséñame a pedir conforme a tu voluntad. Enséñame a ponerme de acuerdo con tus recursos espirituales, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Que Dios te bendiga. Dale un buen abrazo al que tienes ahí. Dile: qué bueno que estás aquí.